Kaixo guztioi eta ongi etorriak Berdeago edizio berri honetara. Edizio berezia online egiten ari garelako eta baso eta egurraren munduaren berri emoteko aurkezpena egingo dugu. Decía que bienvenidos a Berdeago, una edición especial, virtual, en la que participamos a través de este tipo de grabaciones, de este tipo de presentaciones y pues queremos daros a conocer un poco cómo está organizado y cuál es un poco la estrategia del sector forestal madera, así como las últimas novedades de las empresas y de la industria de la madera en Euskadi. Voy a utilizar la presentación. El título es La bioeconomía forestal circular para una Euskadi sostenible, porque al final, aunque es verdad que el sector ya hace bioeconomía forestal circular, es verdad que existe una estrategia que ya estamos pues con realidades, con proyectos de bioeconomía circular que vamos a intentar explicaros en qué se basa y en qué tipo de proyectos ya se está trabajando. Antes de nada, presentar qué es Baskegur. Baskegur es el órgano representante del sector forestal madera, tanto desde la propiedad forestal, es decir, aguas arriba, todos los propietarios forestales de Euskadi están dentro de Baskegur. De ahí aguas abajo, pues todo tipo de industrias y de todo tipo de empresas que trabajan desde los que hacen el aprovechamiento forestal, trabajos forestales, a todas las diferentes transformaciones, ¿no? Primera transformación, papeleras, aserraderos, mundo del embalaje, así como en la segunda transformación, pues fabricantes de muebles, fabricantes de estructuras, construcción en madera, carpinterías y todo tipo de segunda transformaciones, mueble, están también incluidos dentro de lo que es la cadena de valor del sector forestal madera de Euskadi, ¿no? Es decir, Baskegur. Al final de lo que es todo el proceso, también empresas que se dedican al subproducto o aprovechamiento para poder hacer bioenergía, biomasa, ¿vale? Estas son las 5 áreas estratégicas sobre las cuales trabajamos, que son competitividad, medio ambiente, sostenibilidad, comunicación, formación e internacionalización, también muy importante para empresas de primera y de segunda transformación. Antes de nada, me suele gustar en este tipo de exposiciones o de presentaciones, me suele gustar ubicar dónde estamos, ¿no? Y qué somos, ¿no? El mundo al final está muy globalizado, hablamos de un mundo humanizado en el que nosotros, que estamos en Euskadi y estamos en un punto pequeño, pero vivimos y coexistimos en mercados y en mundos de consumo muy cerquita de Europa, con el resto de España, es decir, somos muy pequeñitos. A mí me suele gustar poner un poco este primer punto, que somos muy pequeñitos, el mundo es muy grande y ahí es donde nosotros pues tenemos que ser competitivos, sobre todo en los 3 ejes de la sostenibilidad, ¿no? En el medioambiental, social y económico. Una foto de lo que es Euskadi a nivel forestal, madera. Es decir, somos un país forestal, lo podemos decir, porque el 55% de la superficie de Euskadi es superficie arbolada, una superficie forestal de más del 64%, pero arbolada un 55%. Esto nos pone en unos ratios para, en comparación con otras regiones y otros países de Europa, en un top, estaríamos en un top 10 de superficie arbolada de Europa, por lo que podemos decir que sí, somos un país forestal. Y ¿cómo están distribuidas las masas arboladas? Bueno, pues estamos un 50-50 entre lo que son frondosas y lo que son coníferas, ¿vale? Hay un poquito más de frondosas. Y esto, al final sí que marca mucho lo que nosotros somos y lo que podemos trabajar a nivel de gestión forestal, ¿vale? Luego explicaré un poco el fundamento y, la verdad es que seamos un país forestal
requiere también el que se hagan políticas forestales, que no muchas veces se hacen, ¿no? Aquí podemos ver un poco cuál es la cadena de valor, es decir, en lo que se refiere al aprovechamiento de la madera, cómo se trabaja, bueno, pues desde lo que es aguas arriba a nivel de viveros, plantación, trabajamos con certificaciones de sostenibilidad que aseguran que, es verdad, cortamos madera, pero también reponemos y restituimos esa parte arbolada plantando nuevas plantaciones. Y luego, bueno, pues todo lo que es el aprovechamiento, que diferentes luego caminos puede tener, ¿no? A nivel de primera, segunda transformación, papelera o al final de la cadena de valor, como decía anteriormente, el aprovechamiento de su producto. Sí que me gusta poner este diagrama porque realmente nosotros estamos haciendo un aprovechamiento de un recurso natural y renovable, pero propio. ¿Vale? Un dato importante es que el 70% de la madera que se consume en Euskadi, es decir, que del 100% de la madera que utiliza en la industria en Euskadi, el 70% proviene de Euskadi. ¿Vale? 27-28% sería de comunidades cercanas a Euskadi y tan solo un 1, no llega a un 2%, sería madera importada, lo cual habla de lo que es un aprovechamiento de un recurso propio, de lo local, lo que hoy en día pues muchas veces se dice kilómetro cero, pero kilómetro cero real, ¿vale? Pues muchas veces no se suele saber ubicar dónde está el kilómetro cero. Y dentro de esta estrategia de país lo que se está trabajando es, por una parte, creemos en que tiene que haber un equilibrio entre conservar masas arboladas, autóctonas, de frondosas o de coníferas autóctonas, es decir, conservar. Incluso lo que está sucediendo en los últimos 20 años es aumentar de manera bastante importante esa parte de frondosas autóctonas o de masas autóctonas, pero que tienen que convivir y tienen que complementarse con otras que son de especies más rápidas para poder hacer gestión forestal y a tener un aprovechamiento de la madera, ¿no? Madera y otros productos, principalmente madera. Muchas veces se suele hablar de que en Euskadi hay un monocultivo, que se trabaja principalmente con una especie. Bueno, es cierto que de la mitad de esas coníferas, una de las la especie más trabajada es el pino radiata, pero, sin embargo, en el total de la superficie arbolada tenemos infinidad de especies, ¿no? Principalmente, ya decía también, dentro de las frondosas tenemos hayas, tenemos robles, y aquí vemos una foto, es un mapa en el que por colores podemos ver las diferentes especies, y es muy diferente. Por ejemplo, países que son paradigma de la sostenibilidad, como Finlandia, como Suecia, como Alemania, vemos que, bueno, pues tienen un color verde o como mucho dos colores verdosos. ¿Por qué? Porque principalmente tienen una especie o dos. El Pice abies en Finlandia pues puede ser más del 75%, ¿no? Eso sí es un monocultivo. En Euskadi la especie que más trabaja el sector a nivel de industria es el pino radiata, que ahora puede estar en el torno de 32%. Y vemos que en la zona de Euskadi pues tenemos multicolor, porque es verdad que tenemos muchas diferentes especies. Aquí, bueno, siempre el planteamiento y el debate, vale, si somos un país forestal, ¿qué modelo de país queremos, ¿no? Antes comentaba el buscar la complementariedad entre la conservación y también el aprovechamiento del recurso, ¿no? Nosotros creemos que la estrategia y la gestión tiene que ser en torno a la sostenibilidad, sin duda, pero en sus tres grandes ejes, ¿vale? Que son el de la sostenibilidad medioambiental, el social y el económico. Si alguna de estas tres ejes, alguna de estas tres patas nos falla, no se va a dar la sostenibilidad, o se dará en un periodo muy corto y en el tiempo caerá, ¿vale? Entonces entendemos que son muy importantes poder trabajar y hacer gestión forestal y aprovechamiento y hacer todo lo que he comentado anteriormente, pero siempre asegurando que mantenemos los tres grandes ejes de la sostenibilidad. En el aspecto de cómo mantenemos la sostenibilidad medioambiental, bueno, he dicho, hacemos un mantenimiento y está aumentando la masa arbolada de autóctono,
pero incluso con la que hacemos el aprovechamiento del recurso, en este caso pues de la madera, trabajamos con certificaciones que aseguran y garantizan que la gestión forestal que se está haciendo es sostenible, es decir, la madera con estos sellos asegura que la madera proviene de bosques con gestión forestal sostenible. Principalmente trabajamos con dos sellos que son PEF y FSC. También existe una normativa a nivel europeo, que es el EUTR, que lo que garantiza es que la madera es legal o no legal. Esto principalmente se hizo porque en muchos países, por ejemplo aquí, venía muchísima madera de países pues, bueno, con una gestión bien de gobiernos o de la propia gestión forestal que no aseguraba que se estuvieran haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces ahora ya existen una normativa para poder garantizar que la madera es legal o no. Me suele gustar poner también estas dos fotos para poder comparar que en el mismo, es la misma foto, pero con una diferencia de 20, 30 años, en donde bueno, pues podemos ver arriba ahora cómo es, la superficie está plenamente arbolada, abajo vemos cómo la mayoría de los montes estaban sin árboles. Existe una falsa creencia que bueno, pues las especies productivas han venido a quitar los autóctonos. Eso es mentira. A finales del siglo XIX no teníamos superficie arbolada. La industria naval y la industria ferretera había acabado con todas las bueno, pues, masas arboladas que teníamos en Euskadi, y gracias a la gestión forestal sostenible, lo que se ha ido es repoblando todos esos montes, y aquí podemos ver, pues bueno, esto es en Vizcaya, la gran diferencia que hay en un corto plazo de tiempo, porque es verdad que cuando estamos hablando de gestión forestal, pues los árboles necesitan pues, entre 30, 40, 50 y hasta 120 años para poder hacer su ciclo, ¿no? Entonces, creo que es bastante, bueno, dice mucho, ¿no?, esas fotos. También muy importante el eje de la sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que el sector primario, el baserri, bueno, pues sí, tenía diferentes fuentes de financiación y de poder seguir con su actividad, pero estos caseríos, estos baserris, casi nunca pudieron mantener su actividad con la actividad de vender lechugas o otro tipo de, o vender patatas en el mercado, ¿no? Al final, en lo que es la gestión forestal, para ellos fue una fuente de ingresos muy importante con la que, bueno, pues todo el mundo, la familia, pudo desde mandar a los hijos a la universidad y, por qué no, mantener la actividad y la conservación de los propios caseríos. Y, como no, sostenibilidad económica, es decir, tenemos que asegurar la pata y el eje de la sostenibilidad medioambiental, la social, pero esto de alguna forma tiene que ser sostenible en el tiempo por la parte económica también, para que finalmente podamos tener una gestión bueno, viva y que permanezca en el tiempo. La sostenibilidad económica también, bueno, ahí pongo algunos datos de lo que supone el sector. Somos 13.000 puestos de trabajos directos en el sector forestal madera, 7.000 inducidos y, bueno, pues también miles también de propietarios forestales, que aunque no es una dedicación generalmente profesional, pues bueno, también, como decía antes, genera una serie de ingresos para la actividad. Aporta un 1,53 del PIB vasco. Y bueno, aquí pondremos luego un vídeo, os quiero poner un vídeo que trata no solo de lo que estaba comentando, de en qué consta esta sostenibilidad, cómo hacemos la gestión, sino también, bueno, trata de un proyecto que se llama Sincere, es un proyecto europeo donde lo que se está trabajando, y aquí, bueno, pues de socios está la propia Diputación Foral de Vizcaya, con los propietarios, también estamos trabajando con Baskegur, de alguna forma el cómo hacer ver a la ciudadanía que el bosque, el monte, la superficie arbolada nos genera una serie de servicios que generalmente no están reconocidos por la ciudadanía, y lo que se está buscando es un poco cómo hacer, bueno, primero que se reconozcan, ¿no?, que se valoren, y, por qué no, también que se retribuyan, porque al final están dando una aportación, aportan a la ciudadanía una serie de servicios, y todo el mundo, pues, y sobre todo aquí en el País Vasco, nos gusta ir al monte, pasear, coger setas, pero no hay que olvidar que el 75% de la superficie arbolada de Vizcaya y de Guipúzcoa es privada.
Generalmente cuando vamos andando por el monte pasamos por un monte gestionado, cuidado, para que nosotros luego también podamos disfrutarlo por un propietario, ¿no? Aitite, ¿para qué queremos nuestros bosques? Pues para producir los árboles, de donde luego sacaremos la madera. Txikitsu. Es un elemento indispensable para construir edificios en los que podemos vivir, estudiar o trabajar y fabricar toda clase de objetos que utilizaremos en nuestro día a día. Además, Txikitsu, mira qué paisaje tan hermoso tenemos gracias a nuestros bosques, que todos pueden disfrutar y utilizar. Yo recuerdo cuando era pequeño, de la edad que tú tienes ahora, que el paisaje era totalmente diferente. Apenas había árboles, había mucho más labradíos y campas. Como mucho, solo veías argomales. Eso generaba problemas en toda la sociedad. Además de no tener madera, cada vez que llovía, los ríos crecían rápido y mucho más que ahora. Había más riesgo de inundaciones y las aguas no llegaban tan limpias como ahora. Ahora es diferente. Las laderas están más pobladas de árboles. Eso genera un paisaje más diverso y que nos parece más atractivo. Todos estos bosques tan extensos captan las gotas de lluvia cuando llueve. Parte de ese agua se evapora, pero el resto se pasa al suelo. Y ese suelo del bosque filtra y retiene toda el agua de lluvia durante más tiempo. Así lo pueden ir absorbiendo las plantas del bosque para que crezcan y de esta manera poco a poco van pasando a los pozos, a los arroyos, a los ríos. Aitite, ¿y nosotros para qué queremos esa agua? Para recogerla y canalizarla hasta nuestras casas, donde la podemos beber y usar en la cocina. También la utilizamos en muchos momentos de nuestro día a día. Hay que tener en cuenta que muchas plantas y animales viven de ella y gracias a ella. Qué bien que tenemos los bosques, Aitite. Pero cuidado, Txikitsu, los bosques que tenemos no han venido solos. Han sido el fruto de muchos años de trabajo y gestión en ellos. Los hemos creado y mantenido con nuestro esfuerzo y dedicación. Como cuando sueles venir tú a realizar los trabajos al nuestro. Eso es, Txikitsu. Si seguimos gestionando los bosques, además de obtener madera, podremos seguir generando un mejor paisaje y unas mejores condiciones para el agua y los ecosistemas compuestos por ella. ¿Me ayudarás tú? Sí. Ayudemos a seguir con la gestión de nuestros bosques. Bueno, hemos visto este vídeo que lo que pone en valor es un poco esa figura del propietario, ¿vale? Ya teniendo en cuenta ya más la parte de gestión, es también muy importante y sí que hay que hacer referencia a que dos son los grandes elementos de transformación del sector forestal madera, ¿no? Principalmente de esa parte de lo que comentaré luego, hacia dónde va a ir el sector de la industria de la madera. Bueno, por una parte está la digitalización, ya estamos trabajando en ello, ya estamos en gran parte, por no decir, bueno, pues en ese circuito que comentaba antes, desde los propietarios de esa gestión forestal hasta la industria, estamos digitalizados en gran parte del proceso, pero todavía hay, bueno, pues elementos y partes para trabajar. Y luego la segunda es la apuesta por la bioeconomía, ¿vale? Estos son los dos grandes elementos de transformación. Bueno, la digitalización va a comprender diferentes tramos dentro del ciclo de vida, de lo que hace desde lo que es la gestión hasta lo que se convierte en madera, como vemos aquí en este diagrama que mostraba antes. Bueno, pues principalmente en esas dos partes. Para ello, aquí bueno, se creó un consorcio que se llama Basotec en Euskadi, donde estamos, bueno, pues todos los agentes relacionados con tanto esa parte de digitalización como, por ejemplo, la estrategia de bioeconomía, el I+D, y donde se está trabajando es en diferentes
líneas, ¿no? Hay, bueno, pues desde la parte de construcción sostenible, la parte de química verde, y bueno, ahí es muy interesante, y bueno, pues cualquier persona que nos esté escuchando que quiera tener más información al respecto, bueno, pues podemos darles a conocer. De cara a lo que es la estrategia de bioeconomía, insisto, nosotros ya hacemos bioeconomía. ¿Por qué? Porque trabajamos con una materia prima natural y renovable que se llama la madera. Entonces ya se supone que estaríamos haciendo bioeconomía. Pero cuando hablamos de estrategia bioeconomía circular, no estamos solo haciendo referencia a lo que ya hacemos. Principalmente esa parte la olvidamos y lo que estamos haciendo es implementar I+D para obtener en nuestras empresas nuevos productos que puedan sustituir a otros más contaminantes y generalmente basados en los recursos fósiles, petróleo, gasolina. Aquí es donde ya existe una estrategia a nivel europeo, el EFI, el Instituto Forestal Europeo, con los que estamos trabajando codo con codo, ya hizo una estrategia a nivel europea. Estuvimos algunas personas ya en Finlandia, en Helsinki, en la presentación de la estrategia de bioeconomía hace 4 años, pero es cierto que era un poco diferente lo que es la estrategia de bioeconomía para Centro Europa, Norte Europa, que para el sur de Europa, por dimensión, por tradición y por capacidades. Entonces, sí que se presentó este libro que tienen en pantalla, que es la estrategia de bioeconomía forestal para el sur de Europa, en la que nosotros hemos ido trabajando. Lo que busca la estrategia de bioeconomía es, de alguna forma, y teniendo en cuenta todo lo que son los objetivos de las ODS, hacer un cambio fundamental, tanto en lo que son los consumos y lo que producimos, tanto lo que producimos como lo que consumimos en todos los bienes y servicios, ¿no? Y aquí es donde, claro, al hacer la foto, sale una foto que tenemos una actividad económica y de consumo basada en un árbol del petróleo, que pone ahí como muy, bueno, es representativa, y la idea es cómo pasamos de este esquema basado en el petróleo y de un consumo y de una forma de producir lineal a otra circular basada en productos bio, productos verdes. Aquí existen diferentes cuestiones, ¿no? ¿Qué es bioeconomía? Bueno, pues cómo se hace la biologización de esa economía, ¿no? de estos esquemas que teníamos ya impuestos a otros nuevos, y sobre todo cómo se hace la transformación de los principales sectores económicos. Yo, como dato, siempre me suele gustar dar el hecho de, cuando nos estamos cuestionando ese modelo de forestal, también tenemos que llevarlo a los hábitos de consumo que tenemos para poder ver que sí, somos un país forestal, lo decía anteriormente, pero a nivel de consumos no somos un país forestal, no somos un país de madera. Por ejemplo, Euskadi está a la cola de España en dependencia energética, es decir, tenemos necesidades del exterior de energía pues cercanas al 90%. Aquí vemos que también ya el sector bioeconómico en Europa, es decir, países que ya están haciendo bioeconomía, ya están generando mucha riqueza. Estamos hablando que el sector de la bioeconomía ya son más de 18 millones de trabajadores, producen 2,2 trillones de euros, es decir, ya hay una apuesta por la bioeconomía, aunque aquí esté llegando más tarde. Aquí vemos también, bueno, en comparativa, países como España con otros, como Eslovenia, por ejemplo, que ya está utilizando muchísimo más todos sus recursos naturales y en esa renovación. Es decir, la estrategia es completamente diferente, ¿no? Entonces sí que estamos un poco preocupados porque la apuesta sí que está llegando por parte de Europa, aquí está costando mucho más que llegue. Y aquí es donde, bueno, pues también la parte política pues tiene mucho que decir, ¿no? Una vez que analizamos bueno, pues los principales sectores, nos damos cuenta, y aunque esta es una tabla muy grande, quiero sacar simplemente 3-4 datos, que la foto de lo que son bueno, los grandes consumos, ¿no? a nivel mundial. Bueno, pues vemos que el tema en esta reflexión tenemos que focalizar mucho, por ejemplo, en el mundo de la construcción. El mundo de la construcción genera el 33% de los gases de efecto invernadero, genera el 40% de los residuos y también un alto consumo de agua dulce, ¿no? Es decir,
Aquí, cuando se analiza cuáles son nuestros consumos, para poder hacer esa estrategia de bioeconomía, lo que se ve es que, por ejemplo, el sector de la construcción es clave, ¿no? Y aquí es donde la estrategia de bioeconomía lo que dice es: hay que volver a la madera, porque es la única materia prima que tenemos en abundancia en Euskadi para poder hacer bioeconomía. También dice que tenemos que ir a estándares pasivos, lógicamente, hacer casas con una eficiencia energética, es decir, que lo que nos lleven es a tener un consumo nulo o casi nulo del edificio. Y bueno, aquí es donde nosotros ponemos encima de la mesa que hay que construir mucho más, y que hay que construir mucho más en madera, perdón, porque realmente pues podemos estar en cifras por debajo del 1% en Euskadi y en España, cuando bueno, pues países como Francia y Alemania ya han hecho la apuesta y pues pueden estar en 10-12 veces esa cifra, en Alemania mucho más, casi 30 veces más. Estos son los datos que daba del consumo de la construcción: 40%, 35%, 50%, es decir, estamos hablando de un sector que tiene unos consumos muy grandes. Y bueno, otra de las conclusiones a nivel de estrategia de bioeconomía tiene que ser que lo que haya es una colaboración entre todo lo que es la cadena de valor, porque esto no va de que implementemos I+D en una empresa y ellos puedan hacer este producto, sino que dentro de la estrategia de bioeconomía, para que esta empresa pueda hacer este producto nuevo que sustituya a otro del petróleo, vamos a tener que hacer dentro de la cadena las cosas también de forma diferente. Y también es muy importante que el valor añadido que recae en la empresa con este nuevo producto también recaiga en otras partes, como por ejemplo propietarios forestales, por hacer una gestión diferente o por poner en valor su materia prima, ¿no? Es muy importante involucrar a la sociedad. Somos conscientes que todos pues, estamos muy preocupados por el cambio climático, estamos apostando por un país mucho más sostenible, pero luego a la hora de la verdad es verdad que nos cuesta ver que ese producto que me encanta, que es de papel y que sustituye al del plástico, porque estoy preocupado por esa marea de plástico en el océano, o estoy preocupado porque las ventanas de PVC pueden ser más contaminantes y cómo las sustituyo por otras. Claro, esto conlleva que tengamos que hacer esa bolsa de papel, esa ventana de madera, y de madera de un árbol que hay que cortarlo previamente y que hay que hacer un aprovechamiento forestal. Ahí es donde nosotros buscábamos que tiene que convivir la parte de protección con la parte de gestión forestal, y ahí es donde la sociedad tiene que involucrarse para ser el primero que también lo solicite y lo pida. En ese sentido, creo que hay mucho camino por recorrer y mucha pedagogía que hacer. Aquí ya he dicho varios datos, como la única materia prima en abundancia para hacer bioeconomía que tenemos en Euskadi es la madera, y incluso la FAO ya tenía una previsión muy importante del crecimiento del ratio de consumo de madera por habitante, esto ya a nivel mundial. Y aquí donde nosotros apostamos es por un sector local, productor, competitivo y sostenible. Ya dentro de la estrategia de bioeconomía, bueno, comentar que ya hay una presentación incluso pública que se hizo con Arantxa Tapia de la alianza de lo que era la bioeconomía a nivel de empresas y apuesta por hacer proyectos de desarrollo de este tipo de productos. Y también hubo una presentación con el Lehendakari que fue pues, justo hace un año, que se hizo en Bilbao, con lo que van a ser un poco la estrategia y alianza de bioregiones que comentaba anteriormente. Ya está creada la alianza y ya tenemos de aliados a Finlandia y a Alemania. Otros más se sumarán en el tiempo. Y bueno, aquí ahora vamos a ver un vídeo que trata un poco de lo que es el relato del sector nuestro, ¿no? Un poco resumen de todo lo que he comentado, donde, bueno, qué somos como sector y cuál es la apuesta y la estrategia por la bioeconomía. El cambio climático, los cambios demográficos, la crisis de los residuos son la consecuencia de un modelo de economía lineal dependiente de los combustibles fósiles y de las materias primas no renovables. Esto hace necesario un cambio de modelo basado en los recursos naturales renovables. Los bosques son la alternativa.
La utilización de madera en embalajes, mobiliario, construcción o bioenergía permite almacenar CO2 y sustituir otros materiales más contaminantes como el plástico, hormigón, el acero, el aluminio y el PVC, que producen altas emisiones de carbono en su fabricación. El sector forestal vasco cuida los bosques, los replanta y hace aumentar la superficie arbolada que abarca aproximadamente el 55% del territorio, con más de 400.000 hectáreas, uno de los ratios más altos de la Unión Europea. El empleo de madera local kilómetro cero aumenta el beneficio medioambiental al reducir la huella de carbono asociada al transporte. Además, el sector forestal contribuye a la sostenibilidad económica y social de Euskadi, con más de 13.000 empleos directos y 7.000 inducidos. La madera forma parte de tu día a día. Se utiliza en paquetes y embalajes, muebles, accesorios, construcción, señalética, climatización, informática. Sus aplicaciones son infinitas. De este modo estamos sentando las bases para una nueva economía. El bosque y su madera son la base de una nueva generación de productos, más eficientes, más limpios, más sostenibles. Una nueva forma de crecimiento que cambie el modelo de economía lineal por el de economía circular, donde la madera y las energías renovables sean los motores del cambio. Un modelo que cubra nuestras necesidades sin comprometer el futuro. Bueno, aparte de este vídeo, que es un poco la apuesta y la estrategia del sector, decía que ya estamos trabajando en proyectos de bioeconomía, principalmente en los tres grandes ejes, química verde, construcción sostenible y bioenergía. Aquí podemos ver algunos de los productos con los que ya se está trabajando. En la parte de arriba a la derecha podemos ver espumas de serrín que sirven para sustituir a otras de poliuretano que vienen del petróleo. O el tema de textil, bueno, telas para poder hacer diferentes ropas. Tenemos un acuerdo con Ternua, que está estudiando la posibilidad de implementar fibras textiles para poder hacer ropa que venga de nanocelulosa, que venga de la madera, para poder sustituir pues, bueno, otras que vienen del poliéster o que vendrían de algodones, que sabemos también que es bastante polémico el tema, ¿no? Y está muy cuestionado por los grandes consumos que hacemos. A la izquierda abajo, por ejemplo, podemos ver un acolchado que sustituiría, es papel craft, que sustituiría al convencional de plástico. Es decir, existe ya un mundo de investigación de I+D para obtener esta serie de productos que puedan sustituir a otros derivados del petróleo. Y aquí es donde, bueno, con Baskegur hemos hecho un proyecto, decía, para esa obtención de la espuma, y bueno, pondremos un pequeño vídeo para poder, bueno, pues, explicar el proyecto. En Ebaki, como socios de Baskegur, participamos en algunos proyectos del consorcio Basotec con el objetivo final de elaborar productos que se deriven de la madera y que nos permitan limitar la dependencia que se tiene de los combustibles fósiles y de los productos derivados del petróleo. El proyecto consiste en la producción de un poliol a partir del serrín. Y este mismo poliol se va a utilizar para aplicaciones, diferentes aplicaciones, entre ellas la producción de espumas de poliuretano. Existe espacio para desarrollar química verde en Euskadi, particularmente para utilizar los diferentes tipos de residuos, sea de la industria maderera, sea de la industria agroforestal, para crear productos que no existen en el mercado. Digamos, tendremos que posicionarnos en campos donde no hay otros competidores que tienen grande volumen de producción de productos químicos. La demanda de productos verdes o cada día más sostenibles es cada día mayor.
Lo que intentamos con este proyecto es colaborar con la administración pública, con otras empresas más grandes que nosotros y con la universidad en avanzar en este desarrollo de productos más sostenibles. Fuimos de los primeros y pioneros en hablar del mundo de la eficiencia y parte de ese mundo es sostenibilidad. Desde la madera se pueden obtener muchas materias primas sostenibles que pueden servir de base para hacer muchos productos que hoy en día se hacen con materias primas fósiles y así hacer un desarrollo mejor de la bioeconomía en Euskadi. Aquí también es donde bueno, la actualidad de la madera y de la construcción en los últimos 25 años ha tenido una revolución, existe una innovación permanente con los productos de madera, no tiene absolutamente nada que ver los productos que tenemos hoy en día en ventanas, en estructura, podemos ver ya edificios en altura, pues con lo que era un poco la construcción hasta hace 30 años. Por último, en esta parte sí que me gustaría hablar y cuestionar un poco, porque todo el mundo habla de sostenibilidad. Yo creo que es de las palabras más manidas que existen. Todo el mundo apela cuando quiere vender su producto a que es sostenible, que es bio. Bueno, hay una serie de argumentos comerciales con los que yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y aquí es donde yo me suelo preguntar, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad? Bueno, pues ¿cómo se mide esa sostenibilidad? ¿Cómo se compara? ¿Cómo se regula? Es decir, yo creo que son preguntas que se debería hacer todo consumidor y que nosotros, bueno, pues nos gusta explicar que, por ejemplo, todas las etiquetas que se están viendo ahora en la pantalla son etiquetas que de alguna forma certifican sostenibilidad, ¿no? que dicen que bueno, o es un ecolabel o es un... Es decir, existen muchas etiquetas, existe poca información y la gente en ese sentido, claro, es muy fácil que caiga en el engaño de poder, bueno, saber si su producto es sostenible o no. Esta es bueno, pues un poco la ensalada, ¿no?, de ecoetiquetas y certificados. Esto se lo pedí a la gente de Ihobe porque lo suelen poner ellos también en las presentaciones, ¿no? Es decir, hay mucha etiqueta, hay mucha información, pero realmente el consumidor no llega a tener la información para poder tomar la decisión adecuadamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decía, ¿qué es sostenible y qué no es sostenible? Las respuestas las tenemos. Es decir, para ello existen etiquetas y certificaciones en las que nosotros podemos comparar dos productos iguales, pero hechos con materias primas o de forma diferente. Y para ello es el estudio del análisis de ciclo de vida, es decir, qué tenemos, qué inputs tenemos para poder hacer ese producto y qué sale, ¿no? Es decir, qué consumos energéticos podríamos tener en todo lo que se ha utilizado para fabricar ese producto. Y ahí sí que nos va a dar un único valor que podamos comparar en ese mismo producto. Aquí, bueno, esto es otra forma de ver que podemos obtener esa información desde lo que es cuna a puerta, que sería desde que se generan las materias primas para poder hacer el producto, la transformación del propio producto al acabar y ya tenerlo en fábrica, o incluso cuna a tumba. Cuna a tumba sería al final de la vida útil del producto, la capacidad que tiene de reciclarse. Bueno, pues dentro de que estos parámetros son totalmente objetivos y los podemos ya solicitar a los fabricantes de los diferentes productos, existen, por ejemplo, la EPD, que es la Declaración Ambiental de Producto, EPD sería en inglés, que lo que valora es ese análisis de ciclo de vida. Con un cálculo de EPD nosotros podemos saber cuánto es de sostenible un producto u otro y los podemos comparar. Aquí es donde nosotros tenemos súper claro. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen las EPDs. Los productos realizados en madera y sobre todo en madera local son los productos más sostenibles que existen. Da igual que estemos comparando ventanas, construcciones, estructuras, muebles. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no?, 1 tonelada de CO2 almacenada en 1 metro cúbico de madera. Esto no lo tiene ningún producto en el mundo, porque nosotros además fijamos CO2
en lo que es la parte de producción de lo que es para nosotros la materia prima, que es un árbol. Es decir, el árbol da oxígeno y recoge CO2. Esto es la mayor maravilla que hay en el mundo y no lo estamos pudiendo aprovechar o sabiendo aprovechar porque los consumos, como decía antes, son mínimos. Y aquí es además donde poder tener la información con estas dApps para poder comparar los diferentes productos. También una última reflexión, y con esto ya me gustaría acabar la presentación, y es, bueno, además de este tipo de imágenes que estoy poniendo, que tenemos también en Euskadi, pues canteras, con las cuales obtenemos la materia prima para hacer casas, para hacer hormigón. Es verdad que mucha gente, bueno, pues no le gustan, pero no tiene que quedar solo en la queja de no me gusta la cantera y no trabajan en una cantera. Lo que tenemos que dar es la solución a cómo hacemos casas. Es decir, yo siempre suelo hacer la pregunta de tenemos que seguir teniendo casas, tenemos que tener ventanas, tenemos que vivir en algún sitio. ¿De qué queremos esa puerta, esa ventana, esa construcción, ¿no? ¿La queremos de hormigón, porque tendremos que tener canteras, o podemos traerlas también de una gestión forestal sostenible como la que comentaba? Y aquí es donde nosotros tenemos que cambiar. Y aquí es donde en Centro Europa, Norte de Europa, ya hay una carrera, Canadá, también en América, hay una carrera en base a esa estrategia y esa filosofía de la sostenibilidad. Estamos cada vez viviendo más en las ciudades y la forma de construir está siendo en altura, y aquí es donde la forma de poder construir ha sido construir en altura y en madera. Aquí existe una carrera ya a nivel de arquitectura que empezó con el edificio Stadthaus en Londres, que tenemos en pantalla, que bueno, pues fue el primer gran edificio de 9 plantas, la mitad era de VPO, se realizó enteramente e íntegramente en madera, ¿vale? Son paneles de CLT, y aquí es donde ya ha empezado una carrera, bueno, pues en todos los países, principalmente digo en Centro Europa, Norte Europa, donde bueno, pues ya están buscando el hacer cada vez el rascacielos, el edificio más alto, pero siempre en CLT, en madera, y la verdad es que bueno, pues ya empiezan a haber como bueno, debates que incluso, bueno, aquí siempre estamos como muy cerrados al debate de la especie, y el debate en Centro Europa, Norte Europa, Japón está siendo otro, ¿no? Y es el de hacer este tipo de edificios mucho más sostenibles. Incluso ya debates como bueno, ¿por qué no hacer edificios que sean sostenibles, donde tenemos una calidad de vida mucho mayor que con otros materiales, porque la madera además es un buen regulador de humedad, tiene una serie de beneficios para la salud, y por qué no combinar con edificios, por ejemplo, productores de, como podemos ver aquí, que esto ya en Japón hay varios proyectos, productores de plantas, de comida, de incluso energía, ¿vale? Y bueno, pues que el futuro es muy interesante, pero es verdad que bueno, pues aquí tenemos que empezar a cambiar mucho el chip, ¿no? Y bueno, pues eskerrik asko guztioi, eta bueno, Baskeburren gaude, edozein galdera, edozein bueno, komentario nahi dozuen gauza, edozein gauzetarako, badakizue, Baskeburrera joan.